A continuación, se dará inicio al conversatorio Control de Discrecionalidad de las decisiones de los consejos de la magistratura en los concursos. Serán disertantes los doctores Marcelo D'Agostino y Leandro Nabil Sara. Modera la señora integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia del Neuquén, doctora Andrea Paz. Inicio al tercer conversatorio y último para cerrar la tarde del jueves, en el cual va a comenzar el doctor Leandro Nabil Sara de Chaco y va a continuar el doctor D'Agostino. El tema ya lo mencionaron, pero es el control de discrecionalidad de las decisiones de los consejos de la magistratura en los concursos. Muy brevemente quiero agradecer al Consejo de Chaco por la posibilidad de participar en representación del Consejo de la Magistratura de nuestra provincia y en particular a Eduardo Pértiz, que hoy no pudo venir, un amigo que bueno, siempre también nos habilita a nosotros los secretarios que podamos participar. Yo voy a hablar del control judicial de la discrecionalidad con algunos casos de la provincia del Chaco que el Superior Tribunal de Justicia ha delimitado tanto los alcances como los límites, porque bueno, a lo largo de toda la jornada lo que vimos fue toda la parte del procedimiento, cómo el mismo Consejo puede autocontrolarse, cómo puede autolimitar esa discrecionalidad, cómo puede mejorar. Bueno, lo que voy a tocar ahora es ya cuando ya todo eso pasa y algún postulante entiende que se le ha afectado algún derecho y va a la última instancia de control, que es la instancia judicial. Los dos casos que voy a mencionar, voy a destacar unas pequeñas particularidades del Consejo Chaqueño para que se entiendan la importancia de la decisión. El Consejo Chaqueño no eleva terna, es un consejo que propone a un solo postulante. Y es un órgano extrapoder que no tiene dependencia con ningún poder estatal. Y forma parte de este acto complejo del nombramiento, compuesto por un acto interpoderes, dice la Corte, el nombramiento por parte de la propuesta de un órgano y la designación de otro, tanto para la propuesta de los ministros del Superior, Procurador General, Defensor General, como para los de todos los tribunales inferiores. En lo que varía es el órgano que designa. Siempre propone el Consejo, siempre un postulante, y en los de la alta magistratura designa al Poder Ejecutivo, Ministro del Superior, Defensor General, Procurador General, y el resto los designa el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, en este contexto, es que se dan los hechos que derivaron en la impugnación del acto final, que es el acto dotado de mayor discrecionalidad. A lo largo del procedimiento hay muchos actos administrativos, no es un único acto el que saca el Congreso, el Consejo, cuando acepta o rechaza una inscripción, está dictando un acto. Pero la inmensa mayoría de los actos que se dan en el medio tienen un alto componente reglado. Quizás la discrecionalidad más fuerte se ve en la decisión final, que es la de la propuesta, o en los casos que yo voy a mencionar, la de la no propuesta, porque esta es la particularidad que tiene. En ambos casos llegaron, en cada uno, un solo postulante a la instancia final, y finalizada la entrevista, no fueron propuestos. El Consejo de la Magistratura decidió no proponer y declarar desierto el concurso y llamar uno nuevo. El primero de los casos, bueno, no voy a alargar mucho porque si tengo que contar, fue muy tedioso judicialmente, o sea, en rigor habían llegado 2 personas a la instancia del examen, los 2 habían salido bien, pero uno de los postulantes había escrito a lo largo del desarrollo un nombre parecido al suyo, o sea, después nos dimos cuenta era el nombre del padre, que se llamaba casi igual que él, y la comisión señaló esta situación. Eso derivó en una impugnación de la otra postulante que fue a la justicia después de mucho tiempo determinó que la cuestión se había afectado el anonimato y por lo tanto había que excluirlo al postulante del concurso. Lo excluimos, ese postulante después fue a la justicia con una acción autónoma de nulidad. Bueno, todo eso demoró años, más de 3 años, hasta que se llegó a la etapa de la entrevista. Esto no es menor porque había cambiado totalmente el Consejo. El Consejo de Chaco se renueva cada 2 años. Entonces, cuando llega la etapa de la entrevista, que era el primer contacto que los consejeros tenían con ese concurso,
Ellos no habían participado en la elaboración del programa, no habían participado en la designación de las comisiones, no habían participado en la aprobación de los dictámenes. Era la primera vez que tomaban contacto con ese concurso. Entonces la entrevista tenía una importancia mayor. Nuestra entrevista no tiene puntaje. En realidad no tenemos puntaje dentro del procedimiento. Sí en el concurso de Juez Superior Tribunal de Justicia, es un concurso mucho más tabulado, pero no en los demás casos. Finalizada la entrevista, se pasa a la propuesta y se decide no proponerla, con la particularidad de que hubieron 5 abstenciones fundadas y 2 votos positivos. Entonces, ante esa situación, la postulante presenta una acción de amparo, una medida cautelar, diciendo que como las 5 abstenciones implicaron en rigor no votar, este es el fundamento que utiliza, y tuvo 2 votos positivos, solicitaba que se eleve la propuesta. El juzgado que intervino, vía cautelar, o sea, en la medida cautelar, la despacha y efectivamente ordena al Consejo de la Magistratura elevar la propuesta, al Superior Tribunal de Justicia le ordena designarla y tomar juramento, y a su vez le ordena remover del cargo a el fiscal provisorio que venía desempeñándose, que es el que había escrito el nombre del padre en el examen. Ante esa situación, el fiscal provisorio inicia otro amparo con otra cautelar en otro juzgado, que nos ordena, vía cautelar, no cumplir la cautelar del otro juez. Bueno, en este escenario, nosotros planteamos un recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia por entender que había un conflicto de poderes públicos. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco es competente jurisdiccionalmente de manera originaria en materia de conflicto de poderes públicos. No solo por el conflicto de jurisdicción, o sea, teníamos 2 jueces del mismo grado, misma circunscripción, misma materia, que nos estaban diciendo órdenes totalmente opuestas, sino también por entender el Consejo que ese juez había asumido funciones propias del Consejo al ordenar elevar una propuesta que no reunía las condiciones para ser propuesta. ¿Por qué no reunía las condiciones para ser propuesta? Porque aún en el escenario de considerar a las abstenciones como no expresión, que luego el superior lo resuelve, dice que sí, que es un mecanismo válido que tienen los consejeros para expedirse, pero digo, uno en el escenario de no considerarlo, la ley habla de votos positivos. La ley exige, son 7 consejeros, exige un quórum de 5 y que la decisión se adopte como mínimo por 4. O sea, si se obtiene una mayoría simple de 4 para todas las decisiones, esa decisión es válida. Y claro, había 2, entonces los 4 votos positivos no se habían reunido. El superior toma el caso, hace un análisis muy interesante del conflicto de poderes públicos, que bueno, no viene al caso, pero igual el doctor Urturi tiene los casos, yo se los pasé para que lo haga llegar. Y el superior entiende que ante la existencia del conflicto de poderes públicos correspondía a su intervención, manda a pedir las 2 causas, a los 2 amparos, y resuelve el superior. En lo que al conversatorio interesa, el superior lo que señala es, como primera gran cuestión, que no existe actividad del Consejo de la Magistratura que esté exenta de control judicial. Ninguna. Cualquier postulante que en el marco del procedimiento de selección entienda que se le ha vulnerado algún derecho, tiene derecho a la jurisdicción. De hecho, esto se va a reforzar en el segundo caso que voy a comentar. Pero que en este caso particular, esta función, la de la propuesta, el alcance de ese control no puede llegar a afectar la valoración de las calidades personales y profesionales que realizan los consejeros respecto de los candidatos. Entonces, ¿qué dice el superior? Que como principio esa valoración queda reservada a los consejeros. Y utiliza la palabra inmune e inmunes de injerencia judicial. Para mí aquí la palabra injerencia tampoco es inocente, porque luego cuando hace referencia al alcance del control, dice que el Poder Judicial puede controlar también esta actividad, pero que ese control debe limitarse a un control de legitimidad del obrar. Y tomando lo del video que después vamos a ver de García Mansilla y que habla de control de la ley, bueno, nuestra ley dice que los actos de los órganos públicos, la ley de procedimiento administrativo dice que los actos administrativos tienen que adecuarse al ordenamiento jurídico, no habla simplemente de control de legalidad, o sea, ese control es amplio. Aún ese control
es amplio porque el ordenamiento jurídico también abarca los principios generales, no abarca solo la letra de la ley. Y que solamente puede intervenir en situaciones en donde el obrar aparezca manifiestamente arbitrario, que sea notorio, que sea evidente, y aún en ese escenario, o sea, aún en el escenario que detecte un acto en este caso un acto de no propuesta, afectado por esta arbitrariedad, el alcance es a anular ese acto, es privarlo de validez, pero nunca a reemplazar al Consejo de la Magistratura en su decisión, que es lo que a la postre entendió que realizó este juez de primera instancia. En la segunda causa se llegó ya no por vía originaria, sino por la vía normal extraordinaria. Ahí no había pasado nada que frene el concurso se desarrolló tranquilamente, solo que efectivamente un solo postulante alcanzó el nivel de excelencia, llegó a la etapa final. Sometido a la entrevista, él no fue votado por ninguno, por unanimidad decidieron no proponerlo. Hubieron 4 abstenciones fundadas y 3 votos negativos. Presenta una acción de amparo con una medida cautelar, pero ante la Cámara en lo contencioso administrativo. La Cámara rechaza in limine el amparo con base en el fallo anterior y el postulante plantea recurso extraordinario y va al superior. El superior anula la sentencia respecto del rechazo in limine, por esto de no hay actividad del Consejo que no pueda ser revisada y porque la situación fáctica no era la misma en este caso que en el caso que la Cámara citó. Entonces lo revoca en ese punto, asume jurisdicción positiva y resuelve el amparo y lo rechaza el amparo, lo rechaza sustancialmente el superior. ¿Qué le agrega al caso anterior? Se explaya un poco más respecto de las abstenciones. Dice que las abstenciones fundadas, porque a mayor discrecionalidad, mayor deber de motivación, son una herramienta válida que tienen los consejeros, y señala esto porque en rigor es un equivalente funcional al voto negativo, porque lo que la ley exige son votos positivos. O sea, cualquier expresión que no sea un voto positivo no suma para esos 4 votos. Que salir bien en el examen no te da un derecho subjetivo al cargo, que la entrevista de valoración personal es una etapa más, tan importante como las demás, en donde se acreditan otras cuestiones que no tienen que ver con la parte técnica. De hecho, los fundamentos del Consejo de la Magistratura para no proponer a este postulante giraban en torno a cuestiones personales, éticas, morales, no técnicas. Y finalmente, que esa decisión, el superior la califica como una decisión discrecional y política. Eso también me parece algo a destacar de estos fallos. Para cerrar, pues no me quiero ir de los 10 minutos que me dio la doctora. Estamos ahí. Estoy ahí. Me parece muy importante algo que enseña el profesor Cecín, que cuando se hace este control de juridicidad, le llama él, que nuestra ley, insisto, la ley de procedimiento administrativo está expresamente normado, ese acto discrecional, aún este acto discrecional y político, tiene elementos que son elementos reglados. O sea, ese acto tiene que ser dictado por el órgano competente, tiene que haber atravesado el procedimiento que regula, tiene que haberlo hecho conforme a las formas que rigen ese procedimiento, tiene que ser acorde a la finalidad que persigue. El contenido, ese contenido, el objeto, tiene que ser adecuado para la finalidad, y en estos casos la motivación y la fundamentación resultan esenciales. Y en este último caso, el Superior Tribunal de Justicia lo que dijo es que esa motivación no tiene que tener la característica de extensión, porque una de las impugnaciones que hizo el postulante fue precisamente decir, este acto no dieron suficientes motivos, o sea, como que era muy cortito el fundamento que dieron. Lo que explicó justamente el superior es la diferencia entre extensión y suficiencia. Lo que se requieren que sean motivos suficientes, y se toma el trabajo incluso de decirle, bueno, usted no lo votaron por esto. Así que bueno, esa es la experiencia que hemos tenido con estos temas. Los fallos los tiene el doctor para compartirlos. Bueno. Bueno, gracias, buenas tardes. Como todos los que han
leído obviamente el programa, sabían que el doctor Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, iba a disertar o a emitir algunas palabras sobre la temática. Bueno, por razones personales, a último momento tuvo que cancelar su viaje a Salta, de modo tal que, bueno, traslado las disculpas pertinentes de parte de él, que me ha manifestado tanto para las autoridades del foro como también para los anfitriones del Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta. Aquí estoy yo en representación un poco de la provincia de Mendoza, que quien tenía que hablar sobre el tema. Pero me parece que esta ausencia puede ser un buen motivo para avanzar respecto de un poco lo que es la idea de las jornadas nacionales del foro, que es hacer un feedback y hacer un raconto de experiencias respecto de esta temática que nos parece tan importante. Y parece tan importante porque no solamente aquí hay representantes de los distintos estamentos, sino que en general también hay representantes del Poder Judicial, de los distintos consejos de las magistraturas o de superiores tribunales, respecto a qué postura pueden llegar a tener eventualmente sobre las decisiones discrecionales de los consejeros en el ámbito de un proceso determinado. Y cuando me dijeron, un poco combinado por Vicky, me dijo, te vas a tener que sentar a hablar, me fui a inteligencia artificial y dije, ¿qué es discrecionalidad? Lo primero que me fui. Y la discrecionalidad nos dice que es la facultad que tiene una persona o el poder, agrego yo delegado en este caso por el legislador o el convencional constituyente, para tomar decisiones sin que éstas estén sometidas a reglas o normas y sí que la decisión sea revisada por otra persona o entidad. Entonces, hay un punto muy importante que es analizar si las decisiones discrecionales que tienen los consejeros en el ámbito de los procesos pueden o no ser revisados por parte del Poder Judicial. Hay distintos, como saben todos ustedes, hay distintas conformaciones. Como saben, hay mayores o menores discrecionalidades. Hay discrecionalidades en consejos que no están expresamente establecidas, pero que en el fondo son decisiones discrecionales, y hay consejos en los cuales las decisiones expresamente son discrecionales. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza hay en la toma de decisiones un 40% que están determinados por los antecedentes, tanto laborales, académicos, etcétera. Y existe un 60% para llegar al 100%, que es el máximo de la nota que puede tener, un 10. O sea, sería 4 el máximo en la parte tabulada y 6 como máximo, donde expresamente se habla de la discrecionalidad de cada uno de los consejeros de tomar las decisiones que quiera tomar respecto de un postulante que puede estar relacionada con habilidades blandas que tal vez no están establecidas o previamente determinadas por las condiciones que tiene el postulante, en este caso el aspirante, para poder acceder a ese cargo. Tal vez puede ser un juez o un postulante a juez o un postulante a magistrado que ha tenido muy buena calificación. De hecho, en la provincia de Mendoza no se lo califica con números, sino aprobado o desaprobado. O sea, si desde el punto de vista técnico está habilitado para cumplir con la función que tiene que cumplir, y lo demás son facultades discrecionales de los consejeros, que está comúnmente relacionada con habilidades blandas. Y como estamos hablando de consejos que tienen distintas formaciones y distintos grados de discrecionalidad, bueno, un poco la experiencia que nos ha comentado aquí el compañero de Chaco, saber también un poco las experiencias de los otros consejos de la magistratura respecto de si hubo
en algunos casos en los cuales la justicia ha intervenido en esta toma discrecional por parte de los consejos en casos concretos. Entonces, un poco es esto, es abrir el debate y abrir la charla a los distintos integrantes de estas jornadas para que expliquen su postura o sus experiencias. Sé que Mauro, por ejemplo, ha tenido alguna experiencia, le ha hablado un poco de lo que ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos. No sé si Jimena también tiene alguna experiencia al respecto. En la provincia de Mendoza, como experiencia, no hemos tenido ninguna judicialización de las decisiones que se han tomado en el ámbito del Consejo de la Magistratura desde su creación. Así que bueno, no sé si Mauro querías comentar algo al respecto. Abro el juego. Bueno, hay algunas experiencias que las comentamos en Neuquén, sí, que me tocó compartir para no repetir esas experiencias ya contadas respecto de lo que era, porque ahora puedo decir con orgullo que era el recurso directo que tenía la ley anterior, la 11.003, donde el Superior Tribunal de Justicia intervenía en el recurso administrativo previo y resolvía estas cuestiones, ya sea por todas las cuestiones que son apelables o cuestionables en todo el proceso, como pueden ser los puntajes en los antecedentes o en la oposición, etcétera. Sacado eso, y ahora con la nueva ley tenemos otro problemita, pero que todavía no lo quiero inaugurar como tal al problema, pero es que también lo comenté en Chaco, en Resistencia, respecto de la fundamentación de la entrevista, donde es la instancia discrecional, si se quiere. Hoy se hablaba de si era o no reglada, pautada, si había que establecer o no parámetros. Yo, si me permiten, les voy a leer una parte de un artículo, ¿me ayudás a buscarlo? El artículo 29 de la ley, de la nueva ley, porque la verdad que hoy se me escapó la oportunidad de hacerlo y el moderador era muy rígido, Gabriel Chivani, cerró todo ahí, no nos dejó opinar. Mentira, ya ponía la luz roja, ya era, no sé, parecía la luna roja de septiembre. Ahí la apagamos. Bueno, entonces ahora tenemos un desafío interesante, que es ese de fundar la entrevista. Pero mientras Rodrigo busca la ley y el artículo 29, quiero contar algo que pasó hace muy poquito para analizar un poquito esto de la discrecionalidad, a lo que hacía referencia Marcelo en cuanto al concepto de discrecionalidad y dónde está la discrecionalidad, porque en definitiva, una de las cuestiones que, más allá de que cualquiera pueda judicializar y hacer un planteo, el tema es si podemos decir que hay o no hay discrecionalidad. En este caso, en Entre Ríos hay concursos múltiples, pero no sino porque se acumulan las vacantes. Entonces, si son de la misma temática o la misma competencia y del mismo rango, que son fiscales auxiliares, por ejemplo, en este caso eran defensores, nosotros hacemos la elevación de la terna como corresponde y tantas ternas complementarias como lugares a los que se anotaron todos los participantes o los postulantes en los concursos. Además, le agregamos una terna complementaria más, que es la de la mujer, incorporar por género, el artículo 99 del reglamento, incorporar una mujer. Cuando le llega al gobernador las ternas, vos elevás un dictamen técnico, que es el que surge de los consejos de la magistratura, no discrecional, sino reglado, y donde la etapa discrecional está reglada como discrecional, la entrevista. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún cuestionamiento, ni ningún límite, ni ningún freno que se le tenga que poner a esa etapa discrecional. Ahora, el gobernador, cuando eleva al Senado la terna que elige elevar al miembro que quiera de esa terna, de hecho, en la ley que acaba de caer, me prohibía poner el puntaje y el orden de mérito, pero tenía que elevar 3. Con lo cual, más a favor del gobernador que eleva la terna, poner a cualquiera de los 3, hubo cuestionamientos respecto de cómo se habían conformado las ternas en todos estos concursos, en donde participan todos en todos los concursos.
La conclusión es que el trabajo técnico estaba adecuadamente hecho y que la discrecionalidad del gobernador es precisamente la discrecionalidad del gobernador. Esto se planteó como un amparo, esto fue la semana pasada, como una medida cautelar. La medida cautelar se la rechazaron in limine y el amparo avanzó. Por supuesto que a menos de una semana una jueza resolvió que ni siquiera valía el planteo o el recurso para un amparo porque era una discrecionalidad efectivamente permitida dentro de la ley. Cuento esto porque es real que todos pueden hacer un planteo así. Y es real también que, por suerte, la justicia actuó en consonancia a lo que entendemos por discrecionalidad reglada o discrecionalidad permitida por la ley. Ahora, como hablábamos con Leo Villafañe la vez pasada respecto del planteo que sucede en la provincia de Misiones cuando tienen que fundar la entrevista. Fundar una entrevista implica darle contenido objetivo, ¿no?, a planteo o a posturas que terminan siendo subjetivas, que es la opinión que cada uno tiene, con la cual un consejero de un estamento puede pensar que la respuesta fue adecuada, el otro sentado al lado puede pensar que la misma respuesta fue inadecuada. Entonces, ¿cómo fundás una entrevista donde tenés que establecer criterios, o la fundás individualmente o la fundás como mágicamente lo hace la provincia de Misiones? No es un cuestionamiento, lo digo porque le funciona. Establecer frases, términos para decir si alcanzó o no alcanzó suficientemente a, no sé cómo era, validar las respuestas dadas en la entrevista o algo por el estilo. Entonces, digo, la discrecionalidad en el marco de un proceso como que viene de un proceso en el cual la discrecionalidad era absoluta previo a los consejos de la magistratura, donde sin ningún tipo de fundamento, ni científico ni técnico, solamente la amistad con un gobernador o con el presidente de la Nación era suficiente. Hoy yo creo que hay por ahí un exceso en los postulantes de entender que debería ser reglado hasta lo discrecional. Pero bueno, si me permiten, leo el artículo porque tiene relación directa con lo planteado en el panel de la mañana. Artículo 29 de la ley vigente. Tendrá por objeto valorar la motivación para el cargo. Hoy se habló a la mañana de motivación para el cargo. La forma en que se desarrollará eventualmente la función. Sus puntos de vista sobre temas básicos en la interpretación de la Constitución nacional y provincial en materia de acciones y procedimientos constitucionales y control de legalidad supranacional y de derechos humanos. Serán valorados, asimismo, sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiere, sus valores éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos. No podrán evaluarse cuestiones que debieron haber sido materia del examen en la etapa anterior, lo que no importará prohibición de efectuar consultas de orden jurídico de carácter general. Y después, bueno, queda prohibido el interrogatorio sobre adhesión a partidos políticos, opiniones, etc. Digo esto porque, y al final ahora me obligan a emitir una decisión de manera fundada. Digo esto porque se relaciona con lo planteado. Ahora, en ese marco, es absolutamente discrecional la opinión de cada uno de los consejeros que tienen que emitir opinión sobre ese dictamen. No, incluso te agrego algo más que creo que va muy en sintonía con lo que decís, Mauro. Es que si vos exigís a la discrecionalidad fundarla, deja de ser discrecional, porque son elementos subjetivos que el legislador ha querido otorgarle. Del mismo modo que lo hace con el presidente o el gobernador cuando le envían el Consejo de la Magistratura en aquellas provincias en los cuales termina decidiendo el pliego es enviado por el Poder Ejecutivo, le envía una terna que es vinculante para el gobernador, porque no puede excederse de esa terna, pero le da discrecionalidad respecto de cuál de los tres terminan eligiendo en algunas provincias. Hay provincias como Neuquén, acá está Andrea, que no, que directamente el Consejo de la Magistratura envía una
el pliego al Senado y el Senado es quien... La legislatura por orden de mérito definitivo. Exactamente. Sí, allá está... Jimena, perdón, No, después... perdón. Con el tema sobre el tema de la discrecionalidad, y un poco creo que está bueno porque se vincula con lo que hablamos esta mañana también, ¿no? Ahí creo que Marcelo da en la tecla cuando dice, bueno, ¿cuál es el margen de discrecionalidad? Hay consejos que tienen más discrecionalidad, otros que tienen menos discrecionalidad. Hay gobernadores que se autolimitan y deciden enviar siempre al primero de la terna, como el caso de Córdoba, por ejemplo. Pero es cierto que dentro de un órgano donde tenemos representados distintos estamentos, estamos en el marco de un órgano de tipo político, de tipo técnico político. Entonces, lo que como consejeros a mí me gusta interpelarme es, bueno, ¿hasta dónde esa discrecionalidad y cómo hacemos para que los pasos que deberían ser más técnicos y menos discrecionales se garantice que no lo sean, ¿no? Yo estoy en nuestro caso tenemos esas 3 etapas que hablamos hoy a la mañana, un examen que debería ser o sea, no debería haber discrecionalidad en ese examen, una evaluación de antecedentes donde tampoco debería haber discrecionalidad en el examen, y la realidad es que hoy el Consejo de la Magistratura Nacional funciona como la película Matrix. O sea, acá nosotros, tenemos una gran apariencia de que algo está sucediendo, pero atrás están los ceros y los unos pasando y nada de lo que acabo de decir está exento del margen de discrecionalidad. Y ese margen que te queda en la entrevista, que en general todos los consejos coinciden, bueno, ahí lo interesante es ver, bueno, ¿cuánto es el margen? El margen puede dejar a una persona que venía primero en el orden de mérito, obviamente que en un caso como en el de Chaco, donde tenés aprobado o no aprobado, o en el de Mendoza es imposible, pero en casos donde, como en el Consejo Nacional, vos tenés un orden de mérito en razón de un puntaje, puede quedar excluido de una terna a alguien que venía con un puntaje muy grande solo porque en la entrevista se lo bajó. Bueno, y en caso de que se lo baje, ¿cómo fundamos, no? Porque no deja de ser un acto que debe ser fundado. Ese es un tema, y ahora cedo la palabra, es un tema, una frase que dijo él, las etapas anteriores no dan derecho al cargo, que a veces en la etapa venís primero en el orden de mérito provisorio, pero en la entrevista personal, sea por el psicotécnico o por la evaluación que se hace en esa entrevista, pierde ese lugar por las cuestiones que considera el Consejo en la entrevista. Hay consejos en donde en la entrevista, como en el caso de hoy a la mañana de Río Negro, donde la entrevista pesa un 40%, y hay otros en donde la entrevista pesa un 20%. Entonces digo, ahí es donde, bueno, vos podrás ponerle 0 en la entrevista y verás dónde queda en el orden de mérito. Ahora, la posibilidad de judicializar esa facultad discrecional que tiene tanto un gobernador como el Consejo de la Magistratura en ese margen, yo creo que por más de que se pueda judicializar, como bien dice Mauro, porque la realidad es que tenemos derecho a plantearnos todo lo que querramos, creo que no deberían prosperar esos casos, ¿no? A mí una pequeña cosita nomás quiero agregar respecto a lo que decía Jimena. Uno de los autores que mejor ha escrito sobre esto, y a mí me gusta citarlo siempre, es el doctor Cecín, el juez de la Corte de Córdoba. Y él tiene una forma muy sencilla de explicar cuál es el límite del control en todo este tipo de actividad discrecional, pero que creo que se aplica acá, que es analizar si la respuesta que se dio, aun cuando vamos a suponer, yo juez tenga que estar juzgando, aun cuando yo no esté de acuerdo con esa respuesta, yendo a esto que decía el doctor Bazón, opiniones distintas sobre una misma situación, aun cuando yo no esté de acuerdo, si la respuesta que dio el órgano al que el constituyente le dio esa facultad es una respuesta tolerable, o sea, es una de las posibles dentro del ordenamiento jurídico. O sea, él dice, hay situaciones que no tienen una única respuesta, que tienen distintas respuestas, todas
tolerables de acuerdo al ordenamiento jurídico. Si la que eligió el órgano competente está ahí adentro, yo no la puedo cambiar, no la puedo anular, porque no soy yo, aun cuando no esté en nada de acuerdo con lo que decidieron, el órgano que está facultado para hacerlo. Sí, yo, perdón. Sí, está pidiendo la palabra. Sí, Sí, perdón. Sin ánimos de generar controversia, pero sí, es la idea. sí con un matiz diferente de la conceptualización de discrecionalidad que se dio, porque la discrecionalidad en sentido jurídico y también usando la IA y yendo al diccionario de la RAE como definición, está puesta como la potestad ejecutiva con la finalidad que se pueda adoptar la decisión más idónea al caso para el cumplimiento de la ley en un sentido más estricto, o por lo menos la facultad de decidir o elegir en términos razonables en un sentido más amplio, diferenciándola de la discrecionalidad reglada, que es donde legislativamente ya se establece dentro de las distintas opciones tolerables cuáles deben ser priorizadas por sobre otras. La posibilidad de decidir sin razonamiento o fundamento alguno, jurídicamente está definida como arbitrariedad, que es un concepto diferente al de discrecionalidad. Sin perjuicio de esta aclaración, la decisión que tomamos es un acto político discrecional a la hora de merituar el orden de la puntuación en particular de una entrevista, el orden en aquellos regímenes donde hay un orden de mérito. La ley de la provincia de Salta establece que la terna se eleva por orden alfabético, por el orden del mérito o del puntaje total obtenido, pero en cualquiera de estas dos posibilidades, entiendo, y en ese sentido el fallo referido, que esta decisión razonablemente adoptada, como la de abstenerse con un motivo expresado, es suficiente para no habilitar la valoración jurisdiccional de ese motivo, ¿no? Pero hay una diferencia entre una fundamentación que forma parte de la capacidad que tiene el Consejo legalmente atribuida de puntuar, de elegir, de considerar más o menos adecuada una respuesta, que una persona tiene más o menos idoneidad para un cargo, conforme lo que se evidenció en esa entrevista. Nosotros solemos decir en la devolución a los postulantes, sobre todo en algunas situaciones muy odiosas, donde a veces la prueba técnica no tiene el puntaje necesario para avanzar hacia la entrevista oral, en que el Consejo evalúa en base a fotos o a pequeñas escenas que no necesariamente implican la vida política o la vida institucional o jurídica de esa persona, pero que son el marco objetivo desde el cual, con el marco de decir, y en este debate, y no siempre se explicitan el 100% de las decisiones, sobre todo la valoración oral, porque hay matices, hay miradas, hay cuestiones que insisto, y quizás sea solo una cuestión de matiz en el modo en el que se expresó, sí implican una función discrecional no revisable. No podrá la jurisdicción decir si considerar más o menos completa la respuesta del postulante A es adecuada o no, si considerar que la respuesta es más o menos representativa de valores democráticas, de adhesión al sistema de supremacía constitucional o convencional. Esa valoración no la puede revisar, no es en ese sentido no está habilitada el control, pero sí al menos que haya una razonabilidad, y eso implica al menos un esbozo de motivación de la decisión discrecional. Yo creo que una sola cuestión, porque está relacionado con lo que había manifestado. Coincido, pero creo que hay que distinguir, y esto depende de cada consejo. O sea, hay consejos en los cuales el pleno del consejo interviene en las entrevistas, pero también interviene en el examen técnico, y hay consejos en los cuales no. Entonces, yo creo que sí tiene que tener fundamento
una opinión personal, ¿no? Sí tiene que tener fundamento el examen técnico, porque hay que hacerle una devolución, que es lo que creo a lo que te referías recién vos respecto del doctor Cecín. Pero otra cosa es el ámbito de discrecionalidad mayor o menor que ha querido darle el legislador al consejero, de acuerdo a cada ley de cada consejo, sobre el cual no tiene por qué tener una razonabilidad, o quién va a decidir si esa decisión discrecional ha sido o no razonable. Ese es el punto que creo que hay que distinguir respecto de esto. Es que siempre se da una fundamentación, cuando, ya sea para rechazar o para revertir el orden de mérito provisorio porque se elige al segundo o al tercero de la lista. El tema es que por ahí, cuando no es de agrado, suelen tacharla de arbitraria, que no es lo mismo, que no es exactamente lo mismo, por eso la diferenciación que hiciste vos. A nosotros nos ha pasado. A ver, cuando hacemos los fundamentos, y ya sea porque en los personales, cuando seleccionamos a una persona, no decimos por qué no me gustó tal o cual, decimos cuál es el perfil que necesito para este cargo y por eso otorgo esta puntuación. Y lo cerramos así y evitamos las impugnaciones. Bien. Sí, bueno, gracias. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, a mí me tocó participar como asesor de uno de los bloques en la Constituyente, y la discusión sobre la selección de magistrados fue muy interesante, y en realidad se fincó en establecer un Consejo de la Magistratura que tuviera paridad. Hay 3 representantes por los abogados, 3 por los jueces y 3 por la legislatura. Después la norma, la ley que se dictó, estableció que de esos 3, 2 son por la mayoría y 1 por la minoría, pero la Constitución no lo establece de esa manera, y solo estableció la Constitución que el Consejo de la Magistratura, que no tiene, como ya les digo, intervención del Ejecutivo, no remite el pliego al Ejecutivo, sino que lo remite a la legislatura. Y le pone un término de 60 días para que esa propuesta sea aprobada y de no ser, o desechada, y de no ser aprobada o desechada, queda la designación ficta. Por lo tanto, no hay ternas, se manda el primero. Y dice la Constitución que de rechazarse el primero, debe aprobar el segundo. Le quita alguna discrecionalidad política a la legislatura, en términos de tiempo y en términos de decisión. Nuestro Consejo reglamentó este procedimiento de selección y tomó como modelo el de varias provincias, que es una prueba técnica, una prueba de oposición que tiene la mitad del puntaje, antecedentes que tiene el 30% y el 20% restante es entrevista. En los tres casos son dictámenes fundados, porque son actos de gobierno. Aunque sean actos políticos, los actos de gobierno deben ser fundados. Tienen su fundamento. O sea, lo que yo no creo, y no nos ha sucedido, hay una sola norma en el reglamento que dice que no son recurribles judicialmente, pero está a nivel reglamentario las decisiones del Consejo, pero no nos ha sucedido, es que pueda ser revisado, por ejemplo, en la justicia, la valoración que hizo el jurado, que es independiente, sobre las pruebas, ¿no? Que son, como a todos nos ha pasado en una prueba, hay algo de subjetividad de los jurados. Los jurados son 5 estamentos que mandan 28 expertos cada uno, los sorteamos. La transparencia está en el método y no exactamente en la posibilidad o no de una arbitrariedad. Esta mañana yo escuchaba a Jimena, lástima que ahora se fue, que planteaba una especie de sistema automático de puntaje por antecedente. Pero yo me pregunto, nosotros tenemos de los 30 puntos, 12 puntos por trayectoria. ¿Cómo evaluaríamos automáticamente la trayectoria de un abogado que tiene la misma antigüedad que un juez, como abogado o dentro de la justicia? Porque estuvo en ese fuero el juez y porque el abogado también era, por ejemplo, laboralista. O tendríamos que leer sus sentencias.
o fijarnos su productividad, digamos. Es decir, yo creo que hay algún valor discrecional en donde, aún en los antecedentes donde podemos estar, de la misma manera que un posgrado en Salamanca sobre valoración probatoria o un posgrado en Buenos Aires sobre derecho laboral, ¿valen lo mismo para un cargo de juez laboral? Es decir, yo creo que si lo decidimos y lo fundamos, no necesitamos de una máquina para hacerlo, tenemos que tomar la decisión fundada por qué valen uno y otro, sin contarles que hay otro sector, hay otro punto, que uno de los puntajes que da hasta 2 puntos es, y otros antecedentes que a juicio de la comisión de selección determinen... discrecionalidad. Hay discrecionalidad. Pero vuelvo al punto, la discrecionalidad no es técnica, es una discrecionalidad política. Como discrecionalidad política debe ser fundada. Lo mismo pasa con los fiscales. Cuando un fiscal decide no acusar, ¿qué está utilizando? ¿Discrecionalidad técnica o política? Tiene que fundamentar que esto no es delito y entonces puede ser revisado, que diga que la dogmática penal, o directamente dice, Criterio es más, de aún en el código anterior, el procesal federal, si el fiscal no le hace la solicitud de instrucción, el juez no puede avanzar frente a una denuncia. Es decir, hay discrecionalidades, todos soportamos discrecionalidades que no son revisables jurídicamente. Entonces yo creo que, me olvidé de decirle una cosa, la composición de cada una de las comisiones, la de selección, la de disciplina, la de administración, es un representante en cada estamento, con lo cual están todas las partes siempre involucradas en un pie de igualdad. Esto permite decisiones más transparentes, no quiere decir que sean mejores, ¿no? Porque podría pasar. Era solamente ese comentario respecto de la discrecionalidad. Perfecto. Comparto totalmente lo que decís en cuanto a esto de las tabulaciones y la dificultad que presenta. Incluso lo que había propuesto Jimena, donde decía en la entrevista personal también tendría que ser tabulada. Me parece medio complicado y de difícil aplicación, pero bueno. Ese artículo que leí recién establece cuáles cosas son las que dentro del marco general de donde yo tengo que preguntar, y eso me habilita a ser discrecional en ese marco. Ese artículo usa varias veces la palabra valorar. ¿Valorar? En el momento que te dicen valorar, te podrán decir valorar esto, pero el que valora siempre va a ser el consejero. Ahora, ¿valora el consejo o valora el consejero? Bueno, en los términos del fallo, opiniones. en los términos de estos fallos que yo cito, es la íntima convicción, y así lo dice, íntima convicción y valoración de los consejeros. ¿Con el cuerpo? No, de cada uno. Individual. De cada uno. Porque los votos son individuales. Ya, pero el voto tuyo, ¿cómo componés el porcentaje en Chaco que tiene la entrevista? Es que ¿Cuánto? no hay porcentaje. Ah, bueno, yo tengo Nosotros- el 20%. El nuestro se promedia. Nosotros no Yo tenemos. también promedio. Pero si yo promedio, ¿cuál es atacable? ¿La opinión del consejero que opinó? Es que- Es después que tengo si lo promediar. fundás es una cuestión personal ese es y el la tema. valoración que hace cada consejero de acuerdo Si al la decisión estamento a la que que representa, llegaste- si querés. Por eso, pero ¿qué porcentaje te cuestiono de la discrecionalidad? ¿El 20 o lo que impactó el La decisión porcentaje final. de ese No, yo consejero? creo en que el la decisión 20? final. La Es que lo decisión que final. es que lo que creo de la El no- decisión final. Lo claro. que pasa es que, vuelvo al punto, y recién estábamos hablando de discrecionalidades. La discrecionalidad ¿Le damos la palabra? depende de si estamos hablando respecto de las habilidades que el consejero considera que me gusta más por distintos motivos aspirante a este otro, pero por fuera de lo que es la evaluación técnica, sino en los aspectos discrecionales que conforme cada legislación otorga al consejero u otorga al gobernador, e incluso hablando de decisiones, incluso te diría la decisión del propio Senado, en donde no se le pide ningún tipo de fundamento al senador que dice, no sé si tienen A nosotros en nos Cava rechazan bolita blanca directo. o bolita negra, o aprobado, desaprobado, o voto por mayoría o no, pero no tiene que fundar por qué un candidato tal vez no pasó el filtro del Senado.
una decisión discrecional de los senadores le otorga la ley. Acá te agrego algo que también sería, perdón, ya dejo esto, ya lo largo, perdón. El tema es si no estamos confundiendo dentro de lo que es el acto administrativo o el acto de gobierno o el acto gubernativo reglado por una ley o una constitución. Hay mucha confusión al respecto y a veces se entiende que puede ser solamente un mero acto administrativo que sí requiere fundamentación como un acto gubernativo o de gobierno, como lo ha dicho desde Casañe, en su momento Gordillo y antes en su momento Dromi cuando las privatizaciones. Y eso también está en juego, no es un simple acto administrativo. Es que en este caso no hablo más, perdón, lo Javier. calificó como discrecional y político a ese acto, pero lo dice el superior, no es un acto más. Nada, yo un poco compartiendo lo que decía Mauro del sistema de la discrecionalidad que tiene que haber en los consejos. Recién no está Jimena, pero hablaba de Córdoba y de que el gobernador se autolimitó. Pero en Córdoba la entrevista vale 40 puntos y cuando uno va a la entrevista ya sabe, el consejero ya sabe qué nota tiene en antecedente y en prueba de oposición. Entonces, claro, entonces el gobernador se limitó y no sé, habría que ver también en el consejo qué peso tiene el ejecutivo o el oficialismo de turno. Digo, cada consejo tiene su propia composición y yo coincido, después discutiremos el margen de discrecionalidad. Pero hay que tenerlo en una entrevista. ¿Cómo hago? Por eso esta mañana hablaban de la búsqueda de referencias externas que a mí me parecen fundamentales. Son fundamentales. ¿Cómo hacemos para el buen padre de familia del que hablaba Vélez? Uno quisiera un juez así. En 20 minutos, en una hora, podemos sacarle la ficha a esa persona que por ahí no la conocemos porque se presentan un montón de personas. Entonces, me parece que ese margen de discrecionalidad hay que tenerlo y que es muy difícil fundamentarlo. ¿Cómo fundamentamos? Puede dar una mala entrevista, pero vos sabés que va a ser un juez extraordinario. Digo, los que estamos en los consejos sabemos. Y se puso nervioso, es una persona tímida, no sé, digo, hay miles de cosas que le pueden pasar. Y uno sabe que va a ser un juez extraordinario. ¿Y cómo fundamentamos eso? Es bastante difícil. Entonces me parece que ese margen, después discutiremos qué porcentaje, pero ese margen de discrecionalidad me parece que es importante en los consejos. Bien. Apareció en el horizonte la luna roja de Chiván. Los que nos obligan, no sé si hay alguna otra consideración de alguien que quiera opinar, si no... Tema súper interesante, pero bueno, me están obligando a cerrar. Yo seguiría.